La crisis venezolana parece extenderse a todos los sectores. La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, estaría al borde de la quiebra, según el más reciente informe de El Nuevo Herald. El diario sostiene que la elevada demanda de recursos del gobierno chavista hizo que en el año 2012 los gastos de la empresa representaran el 228% de sus ingresos totales. Según datos oficiales, el año pasado PDVSA gastó 144.267 millones de dólares cuando solo tuvo ingresos por la suma de 63.225 millones, lo que ha llevado a la petrolera a tener índices de endeudamiento muy elevados. Petróleos de Venezuela es la base principal de la economía de la nación suramericana. Vamos a debatir esta noticia. NTN 24 establece contacto directo en Caracas, Venezuela, con José Toro Hardy, economista y exdirector de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Señor Toro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en el informativo. Bienvenido. Buenas noches, encantado de estar con ustedes, todo el público latinoamericano que nos escucha y también en los Estados Unidos, porque allí también se escucha NTN 24. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta sería muy puntual. ¿Estaría al borde de la quiebra PDVSA? ¿Usted cree que esto es posible? No, yo no creo que eso es posible. PDVSA sigue siendo uno de los países del mundo con mayores reservas de petróleo y sin duda alguna ha sido una empresa muy mal administrada. Sus niveles de endeudamiento son muy altos. Para 1998 la deuda total de PDVSA era unos 6.000 millones de dólares. Hoy en día solo la deuda financiera supera los 145.000 millones de dólares, pero por lo menos 30 o 40.000 millones de dólares más en deudas de otro tipo que tiene que afrontar la empresa. Señor Hardy, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Andrea Bernal lo saluda. Encantado, Andrea. Qué gusto escucharla. Qué gusto oírlo. Gracias, igualmente. Está bien, usted dice no una quiebra, pero la situación de PDVSA, y no es nuevo, ya lleva algunos años en complicaciones, digámoslo así. ¿Cuál sería la solución para que PDVSA recupere esa gran demanda de recursos económicos que ha perdido a lo largo de todos estos años? Bueno, mire, el primer problema es que la producción petrolera de Venezuela viene cayendo. Para el año 2002, PDVSA Venezuela producía cerca de 3.7 millones de barriles diarios y hoy quizás está en el orden de 2.4 millones. La empresa ha sido fuertemente politizada. Hoy en día tiene que encargarse de muchos asuntos que no tienen que ver con petróleo. Hoy en día PDVSA importa alimentos, siembra alimentos, construye edificios, se ocupa de problemas sociales, toda una gama de situaciones que deben ser afrontadas por un Estado, pero no por una empresa petrolera. PDVSA tiene que recuperar la racionalidad. Si es una empresa petrolera, tiene que concentrarse en lo que sabe hacer, que es petróleo, producir petróleo, refinarlo, transportarlo, comercializarlo, como lo hizo siempre, y había sido extraordinariamente exitosa. Llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, la mayor empresa de cualquier tipo de la América Latina, la segunda o tercera empresa más rentable de cualquier tipo del mundo. Eso era PDVSA. Y hoy en día la encontramos gravemente comprometida y además confundida. PDVSA, por ejemplo, tenía 7 grandes refinerías en los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, y allí nuestros tanqueros llevaban nuestro petróleo hasta nuestras refinerías y se distribuía en nuestras estaciones de servicio, más de 15.000 de ellas en la costa este de los Estados Unidos. El petróleo venezolano llegaba desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los consumidores americanos. Más de 20 refinerías en el mundo, también en Europa, en todas partes. Hoy en día creemos que la solución es enviar petróleo a China, pero un tanquero que sale de las costas de Venezuela tarda 5 días en llegar a nuestras refinerías en los Estados Unidos, pero puede tardar 40 días en llegar a China, donde no hay refinerías capaces de procesar nuestros crudos. En otras palabras, tenemos que volver a la racionalidad. PDVSA no puede ser un instrumento de una revolución, no puede ser el brazo financiero de esta revolución bolivariana que quiere llevar a cabo el gobierno, sino que tiene que ser el brazo financiero que aporta más del 96 o 97% de todos los dólares que le ingresan a Venezuela. Señor Toro Hardy, hoy la agencia de calificación financiera Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda en Venezuela. ¿Este hecho se puede interpretar o este indicador tiene algo que ver con la crisis quizás que se está dando en el tema de alimentos, de escasez de alimentos, o con la misma crisis política que está afectando internamente el país? Es la combinación de todas las cosas. Este es un país muy mal administrado. Este es un país en el cual un partido pretendió que era toda la nación.
se ha endeudado fenomenalmente. La deuda total de PDVSA era de Venezuela, no llegaba a los 25, 30 mil millones de dólares hace 3 lustros y hoy en día supera los 200 mil millones de dólares. Somos el país cuya deuda ocupa un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto en la América Latina. Somos el país que tiene la mayor inflación no solo en la América Latina, sino quizás en el mundo. Estamos enfrentados a un acelerado crecimiento de la inflación, pero a la vez una fuerte desaceleración de la economía venezolana. Y todo esto en medio de un problema de ilegitimidad del gobierno, que dice haber ganado las elecciones el 14 de abril, pero que en el primer momento el presidente Maduro dijo que se comprometía a hacer una auditoría para garantizar ese triunfo, pero inmediatamente después lo negó y se han negado a hacer la auditoría a la cual se habían comprometido. Desde ese punto de vista, por supuesto, hay una gran incertidumbre política en el país. Tenemos un país lleno de manifestaciones, tenemos un país donde los profesores de 13 o 14 universidades que están paralizadas por huelga de los profesores, a quienes no se les aumenta el sueldo desde hace muchos años, una grave escasez de productos, toda una gama de productos, una industria que se está paralizando por falta de insumos. Esos insumos eran importados porque a lo largo de los últimos 14, 15 años el sector privado ha sido fuertemente golpeado con expropiaciones, todo tipo de situaciones, y por lo tanto hoy en día no se produce lo que antes se producía, tenemos que importarlos, pero antes teníamos dólares y ya no nos alcanzan. Voy a agradecer a José Toro Hardy, él es economista. Por la cual, Voy a agradecerle, señor Toro, gracias por habernos acompañado. Lastimosamente se nos acaba el tiempo y siempre con usted podemos conversar largo rato. Muy amable. José Toro Hardy, economista, exdirector de Petróleos de Venezuela, PDVSA, nos acompañaba esta noche. Muy amable.